Buenas tardes, muchas gracias por el espacio para compartir esta ponencia. Voy a presentar una experiencia titulada IA generativa como mediadora del aprendizaje colaborativo, desarrollada en el curso de ingreso de matemática universitaria de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. El trabajo se enmarca en la preocupación por mejorar las condiciones de aprendizaje en el ingreso, particularmente en contextos de alta heterogeneidad de los estudiantes. La transición entre la escuela secundaria y la universidad constituye un momento crítico, especialmente en matemática. Tenemos abundancia de datos a este respecto y la propia experiencia de los docentes nos muestra que es un problema que persiste y nos acompaña en nuestras aulas. En nuestros cursos trabajamos con grupos numerosos y trayectorias muy diversas. En ese contexto aparece la inteligencia artificial generativa como una herramienta que los estudiantes a veces incorporan a sus prácticas, pero con escaso criterio o con escasa revisión de las respuestas que esta herramienta les brinda. La pregunta que orienta este trabajo es si puede funcionar como una mediadora didáctica dentro de un dispositivo centrado en el aprendizaje colaborativo. La experiencia se desarrolló en el curso de ingreso que se dicta en 5 sedes territoriales con materiales unificados. Los estudiantes tienen principalmente entre 17 y 19 años, aunque algunos exceden esa edad. Y la plataforma para trabajar es la plataforma Moodle. En el diagnóstico inicial se observaron dificultades en principalmente los temas de logaritmo, modelización exponencial y trigonometría, tanto del triángulo rectángulo como ecuaciones e identidades trigonométricas. Cabe destacar que todos los temas del ingreso son temas conocidos por los estudiantes, o se suponen conocidos por los estudiantes, en su escolaridad media. A partir de esto se plantea una pregunta que genera tensión. ¿Cómo atender a la diversidad de nuestros estudiantes sin aumentar la carga docente? Para ello, nos proponemos articular trabajo colaborativo, evaluación continua e inteligencia artificial en el diseño de materiales. La experiencia que comentamos se organizó como un diseño cuasi experimental. Por un lado, un grupo experimental, principalmente con una dinámica de trabajo colaborativo entre los estudiantes, es decir, una instancia de lectura individual, trabajo en parejas, grupos reducidos y puesta en común grupal y general con mediación del docente. Una evaluación continua mediada por la plataforma Moodle o por cuestionarios en formato papel. Estos materiales eran los generados mediante inteligencia artificial y revisados por los docentes. Y por otro lado, un grupo de control con una modalidad de clase más tradicional, definición, ejemplo, ejercicio tipo, definición, ejemplo, preguntas estructuradas, etc. El total de la participación de estudiantes fue alrededor de 120. La intervención duró alrededor de 13 semanas y se replicó en los 2 semestres del año 2025 de manera independiente en cada uno. Es decir, que si un estudiante no aprobaba el curso de ingreso en el primer semestre, podía volver a cursarlo sin problemas en el segundo semestre. Los grupos principalmente corresponden a los turnos de cursado elegidos por los estudiantes de acuerdo a sus actividades, a sus horarios de cursado de la secundaria o las actividades laborales que tengan. Y para estos criterios analizamos la aprobación y la permanencia en el curso de ingreso, es decir, el porcentaje de estudiantes que aprobaban
de primera instancia o con los recuperatorios, los exámenes propuestos, y la cantidad de estudiantes que completaban las instancias de evaluación sobre el número inicial. La inteligencia artificial no se utilizó como un sustituto del docente ni como una herramienta para los estudiantes al resolver los problemas. Se utilizó exclusivamente en la fase del diseño de actividades. Es decir, que funcionó como una mediación didáctica ampliando la generación de estos cuestionarios o estas preguntas o actividades que luego serían puestas en práctica por los docentes en las clases. El proceso incluyó la generación, la revisión matemática, el ajuste didáctico y la integración en clase. Para ilustrar esto, se mostraron prompts como los que se muestran. Notarán que no se pedían solo ejercicios, sino que se graduaran en niveles de dificultad, que se incluyeran los errores frecuentes y algunas restricciones didácticas de acuerdo al tema. En el caso de estos ejemplos, se eligieron los prompts con los temas que mayor dificultad le presentaban a los estudiantes para la generación de preguntas. Un aspecto importante de la síntesis de este proceso de generación de prompts es que la inteligencia artificial tenía más éxito al generar preguntas de tipo cerradas, es decir, verdadero o falso, o con opciones, ya sea una opción correcta o varias opciones correctas, y no tanto preguntas para completar texto o incluir expresiones simbólicas en las respuestas. Por lo tanto, los cuestionarios versaban sobre una actividad con algunas preguntas que eran, con algunas opciones que eran verdaderas o falsas de acuerdo al contexto. En el aula, el trabajo se organizó en 4 momentos: resolución individual, discusión grupal, comparación de respuestas y una puesta en común general guiada por el docente. Esto implicó un cambio en el rol docente hacia intervenciones más focalizadas durante las etapas del trabajo individual o grupal y como gestor de la clase, no solo como corrector de los ejemplos o los ejercicios propuestos y de los errores que cometían los estudiantes. En términos de resultados, se observaron mejoras en distintos indicadores. En cuanto a la aprobación, el grupo del control alcanzó un aproximadamente 30%, mientras que el grupo experimental estuvo alrededor del 56%. Y en cuanto a la retención, es decir, la cantidad de estudiantes que completaban el módulo de matemáticas sobre los que habían iniciado, el grupo de control tuvo alrededor de un 47%, mientras que el experimental tuvo alrededor de un 66%. Esto sugiere que la implicación de las dos estrategias generó un mayor sostenimiento de las trayectorias en el grupo experimental y es uno de los aspectos más interesantes de la experiencia que comentamos. La mejora observada puede vincularse con el conjunto de las decisiones pedagógicas que veníamos comentando: el trabajo colaborativo, la evaluación continua y la personalización a partir de los errores cometidos para las preguntas generadas.
En este marco, la inteligencia artificial generativa funciona como un amplificador pedagógico, no como una innovación autónoma ni como una herramienta que el estudiante incluye en la clase. Esto también nos permite relacionarlo o abre la puerta a investigaciones sobre otros marcos de educación matemática, como por ejemplo las dificultades en los cambios de registro de representación. Entre los aportes se destaca la posibilidad de personalizar en cursos masivos con gran cantidad de estudiantes los entornos de aprendizaje y optimizar el tiempo docente y las herramientas con las que se cuentan, y también su articulación con algunos enfoques constructivistas y su potencialidad de escalabilidad para replicarlo en otros cursos de ingreso, no solo de matemática, o en materias de primer año que tienen una relación docente-alumno similar a la de los cursos de ingresos. Entre las limitaciones, reconocemos la necesidad de profundizar la descripción metodológica para verificar que estos resultados permiten a los estudiantes una mejor inserción en las materias de primer año, y también la dificultad de aislar el efecto específico de la inteligencia artificial generativa dentro del dispositivo que comparte con el trabajo colaborativo. En este sentido, reconocemos que es un trabajo de carácter descriptivo que no busca establecer relaciones causales directas entre el uso de la inteligencia artificial y la mejora entre los resultados de los estudiantes. Como conclusión, podemos ver que la inteligencia artificial generativa resulta relevante cuando se integra en un diseño didáctico consciente como una herramienta que incorpora, en este caso el docente, para agilizar la gestión de la clase y la creación de preguntas que luego serán revisadas. Este aspecto es de vital importancia. No sustituimos la revisión del docente y siempre está la mirada crítica de los pares docentes también sobre lo generado. Más que respuestas definitivas, esperamos que esta experiencia abra nuevas preguntas sobre el lugar de la enseñanza en la matemática. Muchas gracias.